I'm going to start a live. I'm going to start a class, okay? En breve voy a comenzar una clase. Voy a comenzar con una nueva sesión, okay? Let me see if everything is all right. So we can start with the lesson, right? Let me see, guys. Am I live on YouTube? Ya estoy en vivo por YouTube también. ¿Me pueden confirmar, por favor? Lenin, confirm, please. Am I live? Yes or no? I'm not very sure, guys. I'm just, trying. Okay. Hello. Hello, everyone. How are you guys doing? This is your teacher, Jessica, from AC English TV. Welcome, everyone. Welcome to another class. Welcome to another session. So I hope you're doing really good. Hola a todos. Bienvenidos, chicos, a una nueva sesión de tu curso en vivo. AC English TV te presenta su curso gratuito Inglés Chévere. Welcome all of you. Bienvenidos todos ustedes. Espero se encuentren súper bien. Y recuerden que este curso lo estamos transmitiendo todos los lunes, miércoles, viernes y sábado a través de mi canal de YouTube, AC English TV. El día de hoy ya vamos a hacer la clase número 55. Teacher, 55 clases ya, ¿y cómo voy a hacer para ponerme al día? Si esta es la primera vez que veo algunos de tus lives, algunos de tus directos. No te preocupes, que allí en mi canal de YouTube han quedado grabadas todas las clases y tú puedes ponerte al día colocando Inglés Chévere 1 para la primera clase, Inglés Chévere 2 para la segunda, Inglés Chévere 3 para la tercera y así sucesivamente. Así que puedes ponerte al día hasta llegar acá, hasta Inglés Chévere 55. Recuerden además que este curso tiene un material de estudio, aquí lo tienen. Este es el curso principal que se llama Inglés Chévere. Cuenta con un material de estudio súper completo. Hasta el momento el material ya tiene 220 páginas. Desde la primera clase, como puedes ver, es un material súper completo, chicos, porque tiene gramática, tiene vocabulario, hay de pronunciación y fonética, lo mejor es que hay conversaciones cortas y lo mejor es que por cada tema está la explicación respectiva y además ejercicios. ¿Para qué? Para que tú pongas a prueba todo lo que estás aprendiendo en el curso. Este material súper completo es de mi manual llamado Inglés Chévere. Y aparte, tengo otro manual que se llama Gramática Chévere. En este de acá, como su mismo nombre lo dice, pues solamente hay puros ejercicios de gramática, desde la gramática más fácil, desde verb to be, prepositions, adjectives, todos los temas gramaticales aquí están, que es un cuadernillo de puros ejercicios. Puedes adquirir estos dos cuadernillos en mi canal de YouTube que se llama AC English TV, dándole clic al botoncito unirse y luego eliges la opción estudiante plata. Con ello automáticamente adquieres tus dos cuadernillos, tus dos materiales de estudios listos para descargar e imprimir. Otra modalidad de que adquieras tu material de estudio es yéndote a mi página de Facebook, que también se llama AC English TV, y dándole clic al botoncito suscribirse. Ahí en el botón suscribirse también vas a entrar a un grupo privado conmigo que se llama Suscriptores VIP de AC English TV. Por allá te estoy pasando todo el material de mis clases para que tú solo descargues e imprimas. Así que, ¿qué esperas? Adquiere tu material de estudios. Déjenme, chicos, en los comentarios saber desde qué país me están viendo, desde qué país me siguen, desde qué país están siguiendo el curso. Por ejemplo, vamos a saludar a los primeros conectados. Hello Karen, hello Rosela, hello Imelda,
Eddie, Gabriel, Susan, Marcelo. Thanks for being here. Thanks for watching, guys. Muchísimas gracias a todos por ver. No olviden, antes de arrancar con nuestra clase del día de hoy, darle like a la clase, darle like al video. ¿Ok? So, let's begin with today's topic. Vamos ya a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. And we're ready to start. Ahí estamos listos para comenzar. Recuerden que pueden seguirme en mis 4 redes sociales oficiales: canal de YouTube, página de Facebook, cuenta de Instagram y cuenta de TikTok, en todas las redes con el mismo nombre, English TV. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio y ustedes se preguntarán, teacher, ¿cuál es el tema de la lección 55? Lesson 55, Simple Present Tense, Information Questions. Así es, siguiendo nuestra serie del tema del presente simple, hoy nos toca ver Information Questions, o sea, preguntas de información. Así que quiero que todos me copien aquí en los comentarios Information Questions para ver que ustedes me están siguiendo allí y para que no se les olvide qué tema estamos tratando, ¿ok? Entonces coloquen allí Information Questions, right? Ready? Okay, very good, guys. Information Questions. Muy bien, entonces vamos a arrancar. Lo primero que tú debes saber o lo primero que debes recordar son los question words o WH words. Comenzamos con ello, que es súper importante, ¿ok, chicos? Entonces, vamos a decir question words. Question words se les conoce a este grupo de palabras que están apareciendo en pantalla. Se le puede conocer de 2 maneras, como question words o como WH, o sea, WH words, palabras que inician con WH. Coloca en los comentarios, ¿ok? Para que no te olvides. Question words or WH words. Muy bien, ¿cuáles son? Tenemos a who, what, when, which, where, how, why, whose. Yo te voy a decir lo que significan para que tú también sepas y para que lo escribas en los comentarios, ¿ok? Recuerda que a medida que más practiques, a medida que más escribes en los comentarios, pues mejor vas a recordar el tema, ¿ok? Muy bien, comenzamos con what. What es súper fácil, seguro ya lo has escuchado antes. What significa qué. Puede significar qué o cuál. What. What. Luego tienes when. When significa cuándo. Cuándo. Which significa cuál. Cuál. Where significa dónde. Dónde. How significa cómo. Cómo. Why significa por qué. ¿Por qué? Whose significa de quién. De quién. Y who significa quién. Es diferente, ¿ok? Vamos a marcarlo para que no te confundas. Este de acá, what, qué o cuál. Quiero que repitas después de mí, ¿ok? Repeat after me. What. What. ¿Qué? ¿Cuál? Repeat. When. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Which. 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 ¿Cuál? ¿Cuál o cuáles? Where. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? How. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Why. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? Whose. Whose, ¿de quién? ¿De quién? Who, ¿quién? Estos de acá son los principales. Hay algunas otras, sí, pero que básicamente se desprenden del who, del how, ¿ok? Por ejemplo, how often, how much, how many, pero todos se desprenden del how, que es el principal. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora vamos a cerrar por aquí y vamos a ir tratando de recordar cómo se dicen estas palabras, ¿ok? Entonces yo digo la palabra y ustedes la copian aquí en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Ok. How do you say qué o cuál?
¿Qué o cuál? A ver, ahí los estoy leyendo en mi canal de YouTube, es English TV. Atentos, ok. All right, very good. It is what. What. ¿Qué o cuál? What. How do you say cómo? Cómo in English. Cómo. Yes, cómo in English is how. How. Okay, good. And how do you say por qué? ¿Por qué in English? Yes, por qué in English is why. Why. And how do you say dónde? Dónde in English is where. Where. Excellent. And how do you say cuándo? Cuándo in English? When. When. Excellent. And how do you say quién? ¿Quién in English is? Yes. Who. Who. Pero ahí Alexander pregunta el significado de whom. ¿A quién? Ok, muy bien. ¿Y cómo se dice de quién? Ok, de algo que te pertenece. ¿De quién es esto? ¿Cómo sería eso? Whose. Whose. Ok, excellent guys. Good job. Muy bien, ya entonces te sabes las WH question words. Eso es muy importante. Ahora, que ya lo sabes, necesitamos que te enfoques en some questions with how. Te dije que de how desprenden otras preguntas, ¿ok? Por ejemplo, how es la palabra principal, pero de eso salen how often, que significa con qué frecuencia o cuán a menudo. De esas formas lo puedes traducir. Con qué frecuencia o cuán a menudo. How often. Luego tienes el how much, que significa cuánto o cuánta. Cuánto o cuánta. Luego tienes how far, que significa cuán lejos, cuán lejos. Luego tienes how long, que significa cuán largo, ¿ok? Cuán largo, para hablar de distancias. Por ejemplo, o de tiempo también. How many, que significa cuántos o cuántas. Es diferente el how much, porque el how much significa cuánto o cuánta. En cambio, el how many significa cuántos o cuántas, con la S. How good, que significa cuán bien, cuán bien. Y por ahí que pueden haber otras, como how old, como how tall, how high, how deep. ¿Ok? Pero estas digamos que son las más usadas, las más frecuentes. Bien, vamos a repasarlas una vez más. Quiero que repitas después de mí en casa, ¿ok? How. How often, how much, how far, how long, how many, how good. Okay? Yes? All right. One more time. Una vez más. Yes? Repeat after me. How often, how much, how far, how long, how many, how good. Okay? Excellent, very good. Entonces ya ahí aprendiste algunas palabras con la expresión how. Escribe aquí en los comentarios el significado para que así las recuerdes con mayor facilidad, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces ya sabemos cuáles son las information words or WH words. Ahora, ¿para qué me sirven? Estas me sirven para hacer preguntas de información. Teacher, and what is the structure? ¿Y cuál es la estructura? Es esta que está apareciendo en pantalla. Primero, para hacer preguntas de información, vas a necesitar un WH word. O sea, estas que acabamos de ver. What, when, where, why, how many, how much, how often. Estas de ahí. Luego vas a necesitar tu auxiliar, your auxiliary. En este caso, el auxiliar del presente simple puede ser do o puede ser does. Recuerda que va a ser do con los pronombres I,
you, we, they. En la clase anterior te explicaba que se dice do I, do you, do we, do they. Teacher, ¿y el do qué significa? El do en preguntas de presente simple como auxiliar no significa nada, pero va acompañando a la pregunta para que el verbo conjugue correctamente en el tiempo presente simple. ¿Ok? Plus a verb in the base form, más un verbo en su forma base. ¿Qué quiere decir verb in the base form? Quiere decir que no le vas a hacer ningún cambio, no le vas a añadir la S ni la ES, nada. El verbo ¿cómo es? Dance, play, study, read, listen. Eso, ¿ok? Plus a complement, más un complemento si es necesario, si lo requieres, si gustas, no es obligatorio. But this is the structure. Copiar en los comentarios para que no te olvides, ¿ok? WH word plus do plus I, you, we, they plus the verb in the base form plus a complement. Very good, guys. Excellent. Now, let's see some examples, of course. So, look at here. Ahí tienes el primer ejemplo. Dice, what do I need for the class? What do I need for the class? Teacher, ¿y qué significa eso de what do I need for the class? Eso significa ¿qué necesito para la clase? Entonces tú dirás, teacher, pero si el do no significa nada, lo puedo eliminar y simplemente decir what I need for the class. Si tú dices ello, simplemente la traducción sería que yo necesitar para la clase. ¿Cómo suena mejor? ¿Que yo necesitar para la clase o que necesito para la clase? Suena mejor que necesito, ¿verdad? Entonces, por eso viene el do, para que ahora sí diga, do I need? Necesito. ¿Qué necesito? What do I need for the class? What do I need for the class? ¿Qué necesito para la clase? Okay? Please repeat after me. What do I need for the class? What do I need for the class? ¿Qué necesito para la clase? What do I need for the class? Ahora, si tú me preguntas esto, obviamente este es un information question. Es una pregunta de información. Eso quiere decir que una pregunta de información no la voy a responder con yes, yes I do, no I don't. No, necesito responderla con una respuesta larga, con una respuesta completa. Por ejemplo, yo te digo, you need your book. Si tú me dices esto, yo te digo, you need your book. What do I need for the class? ¿Qué necesito para la clase? You need your book. Necesitas tu libro. Necesitas tu material. You need your material. You need your PDF. You need your book. Okay? What do I need for the class? You need your book. Para mi clase, por ejemplo, necesitas mi material. Muy bien. Next one. Next example. Siguiente ejemplo es what do you do? What do you do? Y quizás ahí ya los agarré y ya se están confundiendo y por ahí alguien me dice, teacher, pero ahí hay do doble vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se confundió? ¿O lo está repitiendo? El primer do es el auxiliar, el que le estamos agregando a todas las preguntas, que puede ser do o puede ser does, según el sujeto. Y el segundo do es el verbo hacer, porque te quiero decir que do significa o tiene dos usos diferentes. Uno como verbo significa hacer. Yo hago, tú haces, él hace. I do, we do, they do, ¿ok? Y el primero es solo un auxiliar que no tiene significado. Entonces, what do you do significa ¿qué haces? Literalmente significa ¿qué haces? Sin embargo, la traducción más exacta, la traducción más apropiada es que what do you do signifique ¿a qué te dedicas? Cuando le quieres preguntar a alguien su ocupación, le dices, hey, what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? Significa ¿qué haces por la vida? What do you do for a living? ¿Ok? What do you do?
Bien, entonces van a responder, chicos, esta pregunta en los comentarios. What do you do? What do you do? And what would you say? In my case, I would say, I am a teacher. Por ejemplo, en mi caso, yo les respondería diciendo, I am a teacher. O sea, yo soy una profesora. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Ok? ¿Qué me dirían ustedes? Coloquen ahí su respuesta. What do you do? I am a teacher. What do you do? I am a student. What do you do? I am a mechanic. What do you do? I'm an engineer. What do you do? I'm a lawyer. What do you do? I am a nurse. Okay, what do you do? ¿A qué te dedicas? Okay, next one. Let's see another example. It is, when do we have classes? When do we have classes? ¿Cuándo tenemos clases? When do we have classes? Ya saben que en mi caso, con Teacher Jessica, aquí en Inglés Chévere, tenemos clases 4 veces a la semana, ¿no? Entonces en inglés sería, we have classes on Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. When do we have classes? We have classes on Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. ¿Ok? ¿Cuándo tenemos clases? Tenemos clases los lunes, miércoles, viernes y sábado. Coloquen estas preguntas, chicos, en los comentarios para que vean que es muy sencillo que ustedes creen preguntas en presente simple, ¿ok? Mandamos un saludito a Reinaldo Bello que dice muy buenas tardes, teacher, bendiciones. Bendiciones también para ustedes, chicos. Let's continue. Muy bien. Ahora, otra pregunta es, where do they live? Where do they live? So, is it correct or not? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está correcta o no esta pregunta? Where do they live? Yes, no. So, something is missing, right? Acá, ¿qué falta? Va a faltar el signo de interrogación. Y ustedes dirán, teacher, pero el signo de interrogación no tiene la menor importancia. Pues resulta que sí, en inglés es muy importante que cierres signo de interrogación para que la pregunta esté formulada correctamente. Al signo de interrogación se le conoce como question mark. Question mark. Muy bien. Where do they live? ¿Dónde viven ellos? Where do they live? ¿Dónde? They live in the USA. They live in the USA. Ellos viven en Estados Unidos. Where do they live? They live in the USA. Ellos viven en Estados Unidos. You see? Necesitas el do. Pero, teacher, ¿siempre voy a necesitar el do? No. No always, guys. Look at here. Cuando tenemos a nuestra tercera persona, we have the third person. Cuando tenemos a la tercera persona, vamos a usar nuestro auxiliar does. Por eso es que les decía en la clase anterior, que si no la han visto, los invito a que vayan a YouTube y coloquen Inglés Chévere 54. Van a ver que en ese caso, ustedes utilizan do con I, you, we, they, y que utilizan does para he, she, it. So the structure is almost the same. Necesitamos el WH word, que puede ser what, when, where, why, how, who, whose, whom, how often, how much, esos de ahí. Luego, nuestro auxiliar does para la tercera persona y luego el sujeto que puede ser he, she, it o un nombre propio como Jessica, María, Carlos, Susana. And the verb in the base word. Nuevamente, el verbo va en su forma base. Significa que no le añado ni la S ni la ES. Simple y llanamente el verbo tal cual es. Study, play, go, do, make. Okay? Plus the complement. Más un complemento. So you can copy this structure on the comments. Okay? Pueden copiar esa estructura en los comentarios para que no se les olvide. Dice, WH, question word, plus does, plus he, she, it, plus verb in the base form, plus a complement. Really important, okay? Don't forget, guys. Very good. So, we will see some examples. Veamos algunos ejemplos. Dice, how does he go to work? How does he go to work? ¿Qué significa eso? What does he go to work? Significa cómo él va al trabajo. O sea, cómo llega al trabajo, cómo ir al trabajo, ¿no? Pero en este caso, cómo él va al trabajo. Entonces puedo responder, he goes to work by train. Él va al trabajo en tren.
Él va al trabajo por tren, ¿ok? Recuerda que para medios de transporte se usa by, ya lo hemos hablado antes. How does he go to work? How does he go to work? ¿Cómo va al trabajo? He goes to work by train. Mira que en la pregunta el verbo está go en su forma base. Go, sin hacerle ningún cambio, pero en la respuesta dice goes. ¿Por qué? Porque ya está conjugado en tercera persona y el de abajo es una respuesta en afirmativo. Entonces no es pregunta, sí se hace el cambio. So, let's see. How does he go to work? He goes to work by train. Muy bien, para el masculino. Y para ella, she. Why does she study English? Why does she study English? She studies English to get a better job. She studies English to get a better job. ¿Qué significa? ¿Por qué ella estudia inglés? Y en la respuesta decimos, she studies English to get a better job. Por ejemplo, ¿no? Ella estudia inglés para obtener un mejor trabajo. ¿Quién más, como en este ejemplo, estudia inglés para obtener un mejor trabajo? Escriban en los comentarios. Sería, I study English to get a better job. O escribe tu propio motivo. Why do you study English? Why do you study English? I study English to get a better job, to travel. I don't know. Now, let's continue. And next example is, what time does it start? What time does it start? ¿Eso qué significa? ¿A qué hora comienza? What time does it start? For example, it starts at 7. Si alguien me pregunta, teacher, ¿a qué hora comienza la clase? What time does it start? It starts at 7. Y comienza a las 7. Okay? It starts at 7. Today I'm a little bit earlier. Hoy estoy un poquito más temprano, pero por lo general las clases en YouTube son a las 7 de la noche, hora de Perú. What time does it start? It starts at 7 p.m. Right? Now, these are some common mistakes. Estos son algunos errores comunes. So it's incorrect, guys, that you say, where does he plays? ¿Por qué está incorrecto? Porque muchas personas piensan que como he se conjuga en la tercera persona con la S o la ES, le añaden la S acá. Pero eso no ocurre, solo pasa en el modo afirmativo, no en negativo y tampoco en preguntas. Entonces lo correcto sería, where does he play? Where does he play? Where does he play? Igual acá, no se puede decir how does she dances. How does she dances? No, esta S no me sirve en preguntas. Simplemente mi verbo en su forma base. How does she dance? How does she dance? Next one. How much does it cost with yes? No, tampoco le agregamos la S al verbo costar. Simplemente, how much does it cost? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? How much does it cost? Ok, vamos a repetir entonces los ejemplos correctos, ¿ok? Eran, where does he play? Where does he play? How does she dance? How does she dance? How much does it cost? How much does it cost? Okay. Yes, that is correct. Muy bien, chicos. Si se va entendiendo todo, vayan regalándome su poderoso like aquí en la transmisión. Y comenzamos ya a practicar un poquito más, ¿ok? So, there you have some exercises, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejercicios. ¿Qué nos dicen? Use the verb in brackets and form questions with question words and their answers in the simple present. Ok. Entonces, quiere decir que formemos la pregunta de información y también la respuesta utilizando el verbo en paréntesis. Vamos a practicar. Ustedes, chicos, respondan antes que yo en los comentarios, porque yo sé que ustedes pueden resolverlo muy bien también. Estamos viendo ya varias lecciones del presente simple, pero porque es un tema muy amplio y también muy importante, ¿ok? So, number one, where, So, what is the auxiliary? Do or does? Do or does. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Do or does. Si tengo el they, entonces será do. Where do they, what verb? ¿Y qué verbo, teacher? El verbo que está abajo. Okay, meet. Where do they meet after work?
Where do they meet after work? ¿Qué significa eso? Eso significa dónde ellos se reúnen después del trabajo. ¿En dónde se reúnen después del trabajo? So we say they meet in a restaurant. They meet in a restaurant. Se reúnen en un restaurante. La pregunta entonces queda como, where do they meet after work? They meet in a restaurant. They meet in a restaurant. Excellent. Next, guys, number 2. Okay, there you have the answers. Where do they meet after work? They meet in a restaurant. Very good. Next one. Where she and the answer she in Italy. So what do you think, guys? Where, ¿qué será? ¿Qué será? Does. ¿Por qué el auxiliar does? Porque está en tercera persona, she. Where does she live? ¿Qué significa dónde vive ella? Where does she live? Y respondemos, she lives in Italy. Ella vive en Italia. She lives in Italy. Where does she live? She lives in Italy. ¿Dónde vive ella? Ella vive en Italia. Okay. Number 3, guys. Atentos ahí en los comentarios, respondan antes que yo, ¿ok? Ahí los estoy viendo. Next, where you in the garden. I in the garden every afternoon. So what do you think? When do, ¿cierto? Do you? When do you play in the garden? When do you play in the garden? ¿Cuándo juegas en el jardín? I play in the garden every afternoon. Yo juego en el jardín cada tarde, o sea, todas las tardes juego ahí, ¿ok? When do you play in the garden? I play in the garden every afternoon. All right, perfect. Next one, guys, it says, where he, it says he in the gym. So what is your answer? ¿Cuál será la respuesta? Where, so what do you think? Where do or where does? Where does, so it's wrong here. Corregimos aquí, no es do, por supuesto es does, okay? So you have to copy does. Vamos a colocar acá does. Where does he exercise? And what does it mean? Ay, ¿qué significa eso? Eso significa dónde él se ejercita o dónde hace ejercicio. Y la respuesta será he exercises in the gym. Él se ejercita en el gimnasio. Él hace ejercicios en el gimnasio. He exercises in the gym. Is does, okay? Does. Next one, number 5. What sport you in the winter? Okay, we snowboarding. So what do you think? Okay, chicos, si por ahí no se ve bien la pantalla, les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube, es English TV, por ahí está la transmisión principalmente y ahí van a poder ver toda la pantalla, okay? What sport? So we say, in this case, the auxiliary do. What sport do you practice in the winter? ¿Qué deporte practicas en el invierno? We practice snowboarding. We practice snowboarding, okay? Next one, number 6. What you at lunch? So what is missing? ¿Cuál será el auxiliar, chicos? What do you drink at lunch? Which means, so I'm going to drink. Eso, por cierto, significa que bebes en el almuerzo, ¿ok? Que bebes en el almuerzo. I drink water. I drink water. Bebo agua, ¿ok? Recuerda que en inglés no se dice tomar, tomar agua no, sino se dice beber agua. I drink water. What do you drink at lunch? I drink water. Okay. Next one, number 7. When Kevin to the office. Okay, so what is your answer? When does Kevin go to the office?
He goes to the office at 8 o'clock. Cuando Kevin va a la oficina, él va a la oficina a las 8 en punto. Okay, it's like what time, when, it's the same. Next one, how your toast. ¿Qué creen que va allí? How do you like your toast? How do you like your toast? Which means, ¿cómo te gusta tu tostada? Entonces puedo responder, I like my toast with jam. Me gusta mi tostada con jamón. Okay, so in this case, let's say, I like my toast with mermelada, sorry, mermelada, okay? So, how do you like your toast? ¿Cómo te gusta? Recuerda que like es el verbo gustar, por cierto, ¿ya le diste un like a esta clase? ¿Ya le diste tu like a la transmisión? Yes, right? Next one. When she home on Mondays. What do you think? When does she come home on Mondays? Okay, and we answer by saying she comes home at 6 o'clock. Dice, cuando ella llega a casa los lunes. Cuando dices cuando en inglés se puede referir a un día, pero también se puede referir a una hora. En lugar de when también puedo utilizar what time. No hay ningún problema. When does she come home on Mondays? She comes home at 6 o'clock. Ella llega a la casa a las 6 en punto. Okay. Number 10. Why your husband French? And the answer says he French to travel to Paris. Okay, so what do you say, guys? Why does, teacher, pero ahí dice your. Sí, pero no dice you. Una cosa es your y otra cosa es you. En este caso le colocamos el does porque hace referencia a he. Tu esposo es your husband. Why does your husband study French? Why does your husband study French? He studies French to travel to Paris. Él estudia francés para viajar a París. Why does your husband study French? He studies French to travel to Paris. Él estudia francés para viajar a París. Okay, correct answers. Very good, guys. So, let's answer the following questions with your information. Ahora quiero que respondan las siguientes preguntas que van a aparecer en pantalla, pero ahora con tu información. Primera pregunta dice, what do you do? What do you do? Ya saben qué significa, ¿a qué te dedicas? What do you do? Y en la respuesta colocamos, por ejemplo, yo colocaría, I am a teacher. Ustedes, su ocupación. I am an engineer, I am a doctor, I am an electrician, I am a gardener, okay? Yes, in my case, I am a teacher. Next, responde las preguntas, okay? Para que practiquen. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? I live in, yo vivo en, y me colocan allí el lugar donde ustedes son. Por ejemplo, I live in Lima, Peru. I live in Quito, Ecuador. I don't know, okay? I live in Peru, okay? For example, where do you live? I live in Peru. Yo vivo en Perú. Next one. When do you have English classes? When do you have English classes? ¿Cuándo tienen clases de inglés? When do you have English classes? We have English classes on Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. Para los que se preguntan cuándo, teacher, son las clases, ¿qué día hago transmisiones? Todos los lunes, miércoles, viernes y sábado a través de mi canal de YouTube, Easy English TV. Okay? Next question, guys. Why do you study English? Siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes estudian inglés? ¿Por qué estudian inglés? Why do you study English? I study English too. Por ejemplo, I study English too. Yo estudio inglés para ir a Estados Unidos. I study English to go to the USA. I study English to go to the USA. Ustedes tienen un motivo diferente, escríbanlo allí en los comentarios. I study English to travel, dice Miranda. I study English to study abroad. I study English to get a better job. Different reasons.
Next, who do you live with? Who do you live with? Esto significa con quién vives. Who do you live with? I live with, vivo con, I don't know, I live with my husband and my son. Por ejemplo, yo vivo con mi esposo y mi hijo. Entonces digo, I live with my husband and my son. Who do you live with? ¿Con quién vives? Colócame aquí en los comentarios, quizás ustedes digan, I live with my parents, I live with my husband, I live with my wife, I live with my children. I don't know, okay? Next one. Me pregunta Josmar, ¿cómo se suscriben para tu curso? Vas a mi canal de YouTube, que se llama igual que TikTok, igual que Facebook, se llama English TV, das clic a suscribirse y comienzas desde la primera clase. Hasta el momento ya voy dando 55 clases en vivo. Next one. How do you go to work? How do you go to work? ¿Qué significa? ¿Cómo vas al trabajo? How do you go to work? Y respondemos, I go to work by... ¿Cómo vas al trabajo? Por ejemplo, I go to work by bus. I go to work by train. I go to work by taxi. I go to work by car, etc. Okay? Next one, guys. Next question. How often do you go to the market? How often do you go to the market? ¿Qué significa esto? ¿Con qué frecuencia vas al mercado? A lo que podemos responder, I go to the market. ¿Con qué frecuencia? Por ejemplo, twice a week. I go to the market twice a week. Voy al mercado 2 veces a la semana. ¿Cómo se dice 2 veces? Se dice twice. Si ustedes van 3 veces, 3 times. ¿Ok? Eso puede cambiar. Ustedes ya responden ahí de acuerdo a su realidad. ¿Ok? Next one. How much does your cell phone cost? How much does your cell phone cost? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto cuesta tu celular? ¿Cuánto cuesta tu teléfono móvil? My cell phone costs $400. Oh my God, my cell phone costs $400. ¿Cuánto cuesta tu celular? Y ahí me colocan el precio, ¿ok? Next, how many glasses of water do you drink in a day? How many glasses of water do you drink in a day? O sea, ¿cuántos vasos de agua bebes al día? Y cada uno coloca su respuesta. Por ejemplo, I drank 8 glasses in a day. I drank 8 glasses in a day. Yo bebo 8 vasos en un día. De repente ustedes beben más, 10, 11, 12, o de repente menos, 4, 5, 6, right? How many? ¿Cuántos? Next, number 10. What time do you get up? What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? I get up at, me levanto, I get up at 7 a.m. I get up at 7 a.m. Me levanto a las 7 de la mañana. What time do you get up? I get up at 7 a.m. Me levanto a las 7 de la mañana. Y ustedes colocan su respuesta. I get up at 8, I get up at 6, at 9, I don't know. Okay, guys, easy, you see? Súper fácil, ¿vieron, chicos? So, that's all for today. Thank you so much. I hope you understood today's topic. Espero que toda la lección se haya comprendido. Recuerden, chicos, que me pueden seguir en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Easy English TV. Si quieren obtener el material de estudio, vayan a mi canal de YouTube y descárguenlo, que está disponible si le dan clic al botón unirse y adquieren la membresía Estudiante Plata. El día de hoy hemos visto el tema de el presente simple en preguntas, ¿ok? Entonces espero que se haya comprendido. Aquí están los ejercicios para que pongan a prueba todo lo aprendido. Ya saben, los que quieran descargar su material, clic en mi canal de YouTube al botoncito unirse y luego eligen la opción Estudiante Plata. Y listo, por 8 soles al mes obtienen todo su material de estudio. Muchísimas gracias, chicos, por formar parte de mi comunidad. Conmigo será todo por hoy y nos vemos en la próxima. Thank you, Carolina, Susan, Lili, Fernando, Tatiana, Abel. Thanks for being here, guys, and we'll see you next time, okay? Nos vemos en la próxima clase. Recuerden, el curso queda en YouTube grabado para que lo vuelvan a repasar si es necesario. Bye. Thank you. See you. Bye, bye.